Hablaremos hoy de algo que en Latinoamérica lamentablemente conocemos mucho: dumping social. ¿Qué es el dumping social? Bueno, primero hagamos un primer aproximamiento a lo que es el dumping en general. El dumping comercial es una maniobra desleal por parte de las empresas monopólicas o por parte de empresas que buscan ser monopólicas, por lo general multinacionales, que se insertan en un país, en otro país, en un país tercermundista, aprovechando su economía. En los términos comerciales, lo que se hace es vender los productos a un precio muy inferior a la relación de coste-ganancia que tienen la mayoría de las empresas para vender sus productos. Es decir, lo venden a menor precio de lo que les cuesta hacer el producto, para que se entienda bien claro. ¿Qué es lo que se logra con esto? Bueno, lo que se logra es que al no poder competir, las otras empresas quiebran, y al quebrar las otras empresas, o sea, la competencia de esta empresa quiebra y terminan transformándose en un formador de precios. Luego de a poco van subiendo el precio o directamente lo suben de forma abrupta una vez que ganaron el mercado, y de esa manera se vuelven empresas monopólicas de ciertos sectores de distribución de servicios y bienes de consumo. Ahora, cuando hablamos de dumping social, ¿qué es el dumping social? Bueno, el dumping social también es una práctica de competencia desleal mediante la cual las empresas reducen costos aprovechándose de los salarios bajos de países tercermundistas o países en vías de desarrollo o países del subdesarrollo, como podemos mencionar lo que ocurre en Bangladesh o lo que ocurrió en Bangladesh, donde las normas sociales y laborales son tan bajas que los costos de producción son muy bajos y por lo tanto muy interesantes para las multinacionales. El dumping social consiste en un arbitraje regulatorio mediante el cual las empresas tratan de reducir sus costos a través de la inversión en aquellos países con menor regulación laboral, medioambiental y fiscal, y por lo tanto menos estricta en términos generales. ¿Qué es lo que se busca? Por ejemplo, si yo tengo una empresa en un país del primer mundo que bajo las nuevas leyes de restricción, que hablaremos también en un próximo video sobre el tema de la contaminación, el tema de la emisión de gases de carbono y lo que es la economía sustentable, supongamos que mi producto no lo puedo realizar en mi país de origen. Yo tengo una empresa, ojalá, digamos que la empresa está ubicada en el viejo continente, en Europa, y las leyes no me permiten trabajar o tendría que hacer una reinversión dentro de mi fábrica para que pueda generar el mismo producto pero con menor costo social en cuanto a lo que es la economía verde o la llamada economía sustentable. Entonces yo lo que hago es outsourcing. De hecho hay un capítulo de Los Simpson que habla específicamente del outsourcing. Llevo mi empresa a un lugar con menor regulación y por lo tanto voy a tener menos restricciones para la producción irresponsable de mi producto, y también, ¿por qué no?, menores costos laborales y sociales a costa de, obviamente, vidas humanas, porque por lo general, como ocurrió en Bangladesh, esto termina en desastre. Continuando con lo que es las causas del dumping social, el problema suele ser la legislación laboral de los países en vías de desarrollo, y también que los países en vías de desarrollo o los países del subdesarrollo buscan dólares. Lo que necesitan estos países, por lo general los países que están endeudados, le hace Argentina en la actualidad, buscan resolver sus problemas de deuda externa lo más rápido posible. Entonces aceptan a estas empresas que vienen a invertir, pero estas empresas tienen sus, digamos, motivaciones. Dicen, bueno, mira, yo invierto tanta cantidad de millones, pero a mí esta ley laboral me jode un poco, me molesta, sácamela, o, ¿por qué no?, necesito tirar los subproductos que se generan en base a mi producción en tu río y vos tenés una ley medioambiental que me lo impide, por favor sácamela y yo invierto estos millones de dólares en tu país. Sí, van en contra de lo que es la soberanía nacional de ese país. No solamente
que tenga que ver con el ahorro de costos, sino el ahorro también de impuestos a la hora de la extracción de los productos. La empresa mete millones en la formación de un bien manufacturado y después tengo que sacar ese producto terminado para llevarlo a los países del primer mundo y que lo compren, como ocurre en la India. El salario mínimo de Camboya es de $140, que perciben, en su mayoría estamos hablando de que estas empresas suelen ser textiles, aunque hay dentro de la minería, hay varias empresas, por ejemplo en África las mineras hacen desastres, pero para seguir con este ejemplo, no existe el derecho a huelga. Por lo tanto, vos podés pagar ese salario y el Estado, al no ofrecerle el derecho básico de huelga, porque está contemplado por la OIT, también vale aclarar y decirlo que en el Mercosur, que es un tratado de libre comercio entre los países del sur de América, el Mercosur tiene garantido su derecho a huelga dentro de sus normativas, y por lo tanto esta asociación que querían hacer entre el Mercosur y Unión Europea se dilata tanto. Uno de los motivos es ese, es que los países europeos quieren que no esté garantido el derecho a huelga dentro de los países que integran el Mercosur. ¿Qué efectos generan los países en los cuales se produce el dumping social? Para los países desarrollados, el principal efecto del dumping social es la pérdida de inversión empresarial, lo que hablábamos de outsourcing, ¿no? Entonces, estas empresas se van a los países en donde tienen menor costo y por lo tanto no pagan presión tributaria en sus países, y justamente se van en parte por los salarios y para dejar de pagar impuestos en sus respectivos gobiernos, por lo cual estas empresas suelen generar una presión política bastante importante en sus países de origen y no tan solo en los países del subdesarrollo. Otra consecuencia del dumping social es la precarización laboral. Como dijimos, se necesitan bajos costos. Bajos costos significan menores derechos laborales de forma automática. Si los gobiernos utilizan la desprotección laboral como reclamo para atraer inversión extranjera, vamos mal. Es lo que utilizan lamentablemente muchos países de Latinoamérica y lo que utilizan países de la India, mejor digamos del sur de África en general, porque es la manera rápida de atraer dólares para su economía y de mantener a flote tanto su moneda como su deuda externa. Una cosa interesante que se suele decir acerca del dumping social es que suelen ocurrir que genera una competencia ante una llegada masiva de empresas que hace que las condiciones laborales mejoren y que haya un aumento de salarios por haber mayor demanda en el mercado laboral. Esto ha ocurrido muy pocas veces, la mayoría de las veces quiebran las empresas nacionales y el mercado laboral queda captado por las empresas de los países del primer mundo o países del viejo continente, porque esto por lo general no solo lo hizo Estados Unidos, sino también Europa, en el sur de África, en donde el mercado laboral queda completamente monopolizado por las empresas europeas, haciendo que igualmente al no haber leyes laborales o derecho a huelga, no haya realmente un incremento significativo del salario como para sostener esto en la economía interna de un país y que este país pueda llegar a ser o salir en algún momento de ser un país en vía de desarrollo para ser un país desarrollados, porque los capitales son externos. Es decir, el efecto del dumping social, en general, lo que no se suele explicar o lo que no se suele entender es que los capitales que vienen del primer mundo siguen siendo capitales del primer mundo. Está bien, no pagan impuestos en sus países de origen, o el objetivo principal es no pagar impuestos en sus países de origen, y por eso trasladan la mano de obra o hacen outsourcing, que es el término correcto para este tipo de estrategia. Llevan sus empresas a lugares con menores derechos laborales. Pero esos lugares tienen una presión política enorme para no incurrir justamente en mejora de los derechos laborales, porque si suben estos derechos laborales, para eso me vuelvo a mi país de origen. Vale aclarar esto: los capitales siguen siendo de su país de origen, por lo tanto pueden mudarse de país subdesarrollado a país subdesarrollado sin ningún problema, pero los beneficios del dumping social siguen yendo a la cartera, es decir, a los bancos de sus países nativos. Por lo tanto, realmente para los países del primer mundo el dumping social no es tanto un problema, sino más bien una consecuencia de la globalización y por lo tanto algo
que debemos aceptar los países en vías de desarrollo y los países del subdesarrollo como una práctica normal y habitual de este mundo horrible en el que vivimos, que esperemos en algún momento cambiarlo, porque si seguimos así vamos a terminar muy mal. El dumping social, lamentablemente, es un problema de los países en vías de desarrollo y los países del subdesarrollo que en este momento, con los avances de las políticas de liberalización económica y las políticas de derecha que están resurgiendo en los países de Latinoamérica, parece que no va a llegar a su fin en el corto plazo. Esperemos que todos entendamos realmente lo importante que es tener una industria nacional para el crecimiento y el desarrollo de un país, y cómo el dumping social afecta a la soberanía de los países y a la democracia, por ende, en sí. Esto fue todo por hoy, queridos cronopios. ¿Te gustó el video? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, toca la campanita si querés y seguinos en nuestras redes sociales para más contenido como este.